Chicos, buenos días. Es un gusto volvernos a encontrar. Hoy trabajaremos en la clase de matemática con un instrumento que todos tenemos en casa. ¿Saben cuál es? Es el reloj. El reloj es un instrumento que hoy nos va a permitir conocer parte del desarrollo de nuestra clase. Vamos a comenzar entonces con ese buen ánimo que todos nos caracteriza. El día de hoy, estudiantes, vamos a conocer acerca sobre los ángulos y los tipos de ángulos. Por ejemplo, vamos a observar acá en el reloj, que es un instrumento que nos sirve para medir el tiempo, ¿no? Cuando nos encontramos en casa, observamos el reloj para correr y hacer alguna actividad. Si observamos el reloj, contamos en él con algunas agujas, ¿no? Unas que marcan la hora, otros que marcan los minutos y los segundos. Cuando nosotros observamos en el reloj las agujas, observamos, por ejemplo, cuando marca las 3 de la tarde, nuestras agujas están, esta aguja está en línea recta, ¿no? Y ahí está formando un ángulo. Entonces, también podemos observar cuando el reloj, las agujas están y marcan 1/4 para las 4, ¿no? Una de las agujas está en 9 y la otra está en 3. Entonces, estas manecillas realizan movimientos uniformes por medio de las agujas, las mismas que al girar forman ángulos. Aquí tenemos un ángulo, ¿no? Acá tenemos otro ángulo. Y si le colocamos así, también está formando otro ángulo. Entonces, en el reloj podemos observar los diferentes tipos de ángulos. Entonces, partiendo del término ángulos, decimos que un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Entonces, para conocer un poco más cerca de lo que son los ángulos, vamos a ver que los ángulos tienen sus elementos, ¿no? Uno de ellos es el vértice, que es la unión de dos líneas en un mismo punto, que es el vértice. Y cada uno de estos que son los lados. Por ejemplo, observamos el vértice aquí, 0, O. Y este es el ángulo, ¿no? La medida de un ángulo es la abertura que hay entre dos líneas. Esta es la línea A y esta es la B. Los lados, ¿no? Acá podemos observar la recta de OB y la recta OA, ¿no? Entonces, eso en el caso de cómo podemos nosotros observar los elementos de un ángulo. También los ángulos se miden con un transportador. Este es un transportador. Estos se miden por grados, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando hablamos de grados, hay un símbolo característico cuando medimos en grados, ¿no? Que es una bolita en la parte superior derecha. Ahora, también existen las clases de ángulos. Los ángulos se miden en 3 momentos, ¿no? Uno a través de su medida, de su posición y de la suma. Vamos entonces, estudiantes, a observar acá cuáles son las clases de ángulos según su medida. Uno de ellos es el ángulo agudo. Utilizamos el transportador y lo ubicamos en el vértice, ¿no? Hay una línea aquí en el centro del transportador, la cual me va a dar como resultado cuánto mide este ángulo. En este caso, este ángulo mide 60 grados, ¿no? Que es menor a un ángulo de 90 grados que tentativamente lo he puesto acá. El siguiente es un ángulo recto. Un ángulo recto, nuevamente colocamos la línea del transportador que está en el centro y nos damos cuenta que este ángulo mide 90 grados. Un ángulo recto entonces mide 90 grados.
Acá tenemos otro que es el ángulo obtuso. Es el ángulo, nuevamente colocamos en el vértice y medimos. Este ángulo, por ejemplo, mide 120 grados, ¿no? Que es menor que 180, pero mayor que 90 grados. También observamos que los ángulos también tienen, según su posición, se clasifican. A esto le llamamos ángulos consecutivos. Consecutivos porque tienen el mismo vértice. Si nos damos cuenta, es el vértice acá. Tienen el mismo vértice y un lado común, ¿no? En ambos. También acá podemos medir, ¿no? Para mirar cada uno de estos ángulos, qué medida tienen. El siguiente es el ángulo adyacente. Son dos ángulos consecutivos. Si observamos acá, estos símbolos son símbolos griegos, alfa, beta, ¿no? Entonces también igual vamos a observar a estos ángulos que tienen utilizando nuestro transportador. Tenemos el siguiente que es el ángulo opuesto por sus vértices, ¿no? Acá observamos beta y alfa, teta, ¿no? Que ese es otro símbolo griego también. Y tenemos acá los diferentes y son opuestos, ¿no? Si nos damos cuenta, este ángulo es opuesto con el de acá y este con el de acá. También, según la suma, los ángulos pueden ser. Este ángulo, por ejemplo, tiene 180 grados, ¿no? Si ustedes recuerdan, acá tenemos 180 grados, ¿no? Entonces, este ángulo, y es suplementario por la suma, porque al sumar nos tiene que dar 180 grados. Lo mismo ocurre en los ángulos complementarios, ¿no? Estamos hablando de un ángulo. ¿Recuerdan, alumnos, qué ángulo es? Es un ángulo recto porque mide 90 grados. La suma de sus ángulos nos tiene que dar 90 grados. Entonces vamos a ver a través de una ecuación que ustedes también lo tienen en el libro de actividades, cómo nosotros podemos sumar nuestros ángulos a través de una ecuación. Por ejemplo, observamos acá un ángulo de 180 grados, ¿no? Recuerden que es el símbolo beta. 25, beta más 25, más 4 beta, más 25 grados, acá 25 grados de ese ángulo, beta más 10 nos debe dar 180. Cuando hemos trabajado ecuaciones, recuerden que sumamos todos los que tienen por las variables, que son en este caso 6 beta más 60 grados, ¿no? Que es la suma de estos que decimos 180 grados. Entonces, 6 beta, 120, porque este que está sumando pasa a restar. Y luego esto pasa a dividir y nos da finalmente 20 grados, ¿no? 20 grados. Aquí me faltó el símbolo, 20 grados. Y también tenemos acá otro, ¿no? Que es un ángulo recto de 90 grados. También podemos sumar, ¿no? Es un ángulo complementario. 25 grados alfa más 35 igual 90 grados nos debe dar. 25 más 35 nos da 60 grados, ¿no? Alfa, que es el símbolo, 90 grados, alfa 90, que este que está sumando pasa a restar, y finalmente tenemos el valor que es de 30 grados. Queridos estudiantes, entonces el día de hoy hemos trabajado también con este instrumento. Ustedes en casa pueden, al observar la hora, también van a poder identificar los diversos tipos de ángulos que encontramos. También en los techos de las casas hay diversidad en la casa, los ángulos del cuarto, de la ventana, y así en diversos objetos y cosas que tenemos en la casa. Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar
el libro de matemática, el libro de actividades en la página 144, el ítem 1 y 2. Y completan con el desarrollo que hemos hecho de los ejercicios a través de ecuaciones, lo completan de acuerdo a lo que hemos trabajado el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.